¿Qué tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues nos metemos de nuevo con la velocidad, como dije en el último vídeo, y en este caso con mi categoría favorita, el grupo C de la marca Slotty. Y en este caso, pues vamos a ver el nuevo molde del Porsche 962, en el que el alerón va suelto, ya no va integrado en la carrocería como los antiguos. Así que nada, no os entretengo más y nos metemos con el de lleno. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya lo tenemos fuera de su caja. Y he de deciros que, bueno, que aparte de traer, como trae Slotty debajo de su caja, pues todas aquellas partes para poner el chip y demás y fijarlo al chasis, pues he visto que trae dos alerones. Trae dos alerones, uno con el sistema de luces, que va suelto también, y como podéis ver, va suelto. Y diríamos que esto está pensado para la vitrina, para colocarlo y no correr con él o dar unas vueltas, pero que no se dañe, porque viene muy bien terminado. Habría que pegarlo y demás, pero bueno, esto si se usa para vitrina es mejor ni tocarlo, ni pegarlo, ni nada. Se queda encajado porque tiene ahí un clip, tiene ahí unos clips y lleva su sistema de luces ahí incorporado. No sé si veis, ahí va encajado totalmente y lleva su sistema de luces. Y esto quedaría en esta posición atrás, en la carrocería, quedaría ahí encajado y quedaría a esta postura, ¿vale? Este sería el sistema que os digo para tenerlo de colección o dar unas cuantas vueltas y para que no se dañe, que yo ni lo pegaría porque encaja perfectamente. Y luego pues el Slotty, pues la verdad es que ha tenido un buen detalle y ha incluido un alerón para competir, con lo cual pues mira, genial, porque así pues colocamos nuestro alerón aquí, ya lo fijaremos mejor y demás y ya tenemos nuestro alerón. Y os voy a pasar el peso de la carrocería, que me parece muy interesante porque, claro, depende del alerón que llevemos, tiene un peso o tiene otro. Es verdad que la carrocería es un poco rígida a la hora de flexar y no precisamente por el copy, porque el copy es nada, es la mínima expresión. Pero sí es un poco rígida y a pesar de eso es que no pesa nada, pesa poquísimo. Y bueno, vienen dos partes, como podéis ver. Y os dejo con el peso, tanto con un alerón, el alerón para vitrina y el alerón para competir, ¿vale? Os dejo con el peso. Pues aquí tenéis el peso de la carrocería con el alerón original, el de vitrina, que lleva el sistema de luces, 17,76. Y aquí tenéis la carrocería con el alerón para competir. 17 gramos exactos, un peso muy conseguido. Bueno, pues ya habéis visto que el alerón que hay que usar es el de competición porque la carrocería está en unos 17 gramos exactos. Así que me parece perfecto. Bueno, pues como viene siendo normal en la marca, pues en el grupo C, por lo menos todos los que tengo yo, pues tornillos de basculación de los buenos, de los cónicos, ¿vale? De los que usan Slotty normalmente, que para mí son los mejores tornillos de basculación. Uno delante, otro detrás, con su arandela que se queda en el chasis. Hay que tener cuidado para no perder ninguna, pero en este caso se quedan las dos en el chasis. Y bueno, pues la mecánica, pues más de lo mismo. Es
todo como en el grupo C, los grupos C que habéis visto últimamente en el canal. Llevan motor el MX-16 de 23.000 revoluciones, un desarrollo de 928, la corona amarilla esta, que tiene mucha utilidad porque nosotros por lo menos en el club la usamos para varias categorías. Y bueno, su bancada de la gris, la 05 offset en línea. Por supuesto el imán se lo vamos a quitar como es habitual. Lleva llantas traseras de 16,5 calibradas atrás y de plástico de 15,8 delante. Por supuesto, como todos los chasis del Lotus, regulable en altura el eje delantero. Y bueno, y los cables pues habrá que cambiarlos cuando vayamos a hacer la preparación y afinarlo, pues habrá que cambiar los cables. Y lo que sí veo que ya ha incorporado el Lotus en sus modelos, por lo menos en lo que estoy viendo, es que ya tiene la guía, una guía que para mí me parece muy acertada, porque, a ver si lo enfoco, porque podemos fijar con tornillería métrica delante, como las guías de Black Arrow. Y podemos poner nuestro tornillo métrico aquí delante para fijar el terminal o el cable si no usamos terminal, colocando bien el cable detrás de la trencilla para que no rompa. Así que me parece todo un acierto esta guía, ¿vale? ¿Y qué más? Y poco más tiene este grupo C, que ya os digo que es prácticamente igual que todos. Sus neumáticos son los de compuesto C1, medio grip, que para vitrinas también, pero para correr en pista pues falta agarre. Así que nada, lo que voy a hacer es, como hago siempre con todos los modelos, lo voy a lubricar, voy a ver que todo está ajustado, lo voy a meter en el banco de pruebas, le voy a hacer un rodaje corto de 30 minutos para que se suelte el motor un poco, veremos las prestaciones que nos da y yo las enseño, las muestro. Y lo vamos a tirar a la pista tal cual, o sea, lo vamos a brochar, le vamos a poner su carrocería, su alerón, vamos a probarlo con el alerón de competición directamente, el otro ni lo voy a tocar, ¿vale? Así que nos vamos a centrar solo con el alerón de competición en la carrocería con 17 gramos. Pero sí es verdad que ni le vamos a dar basculación ni nada, lo vamos a colocar tal cual viene de caja, con sus neumáticos, con todo, la altura del eje delantero como está, y vamos a ver qué es capaz de hacer. Como siempre en la pista carril 7. Y luego pues ya veremos qué podemos hacerle para que esto mejore y afine. Y en fin, pues nada chicos, lubrico y paso al banco de pruebas. Pues aquí lo tenemos en el banco de pruebas. Y nada, le voy a hacer la primera prueba, un rodaje corto, como he dicho, de 30 minutos y luego la segunda prueba. Así que la primera foto que veréis será las prestaciones del motor sin el rodaje. Una vez hecho el rodaje, la segunda foto, ya veréis lo que gana el coche en revoluciones y en consumo y en todo. Y en la curva de potencia cómo se entrega. Así que os dejo con las fotos. Bueno chicos, pues ya tenemos el coche rodado, ya lo tenemos montado con su alerón para competir y nada, nos vamos a la pista, tal cual, no he tocado nada, lo he lubricado, he visto que estaba todo en su sitio, que va más o menos y he dejado todo de serie, ¿vale? Tal cual, he apretado la carrocería como viene en la caja, sin basculación y sin nada y vamos a ver qué es capaz de hacer este Porsche 962 con el nuevo molde. Así que nos vamos a la pista.
Bueno, pues aquí tenemos el coche ya totalmente afinado. Os voy a contar lo que le echa a la carrocería, porque me ha parecido interesante. Y os dije al principio, cuando presenté el coche, que me parecía demasiado rígida la carrocería. Entonces he intentado darle un poquito más de flexibilidad. ¿Y cómo he hecho eso? Bueno, pues os cuento cómo he hecho eso. He quitado el cockpit, ¿vale? La bandeja del piloto la he quitado. Y he cortado los tetones delanteros y los he dejado sueltos. Ahí no he pegado nada. He pegado justo en el filo. Tampoco lo he metido hacia adentro, a ver si lo podéis ver. Tampoco lo he metido hacia adentro del todo. El perno trasero, donde va enganchada la bandeja de piloto, pues lo he dejado a ras y he echado un poquito de B7000 y lo he fijado en ese punto. Y luego por delante, como podéis observar, al quitar los tetones de la carrocería, he puesto una tira de cinta, ¿vale?, de plasto, para que haga de soporte y no se vaya, pero le da esta movilidad. Veis que no está fijada lateralmente por delante a la carrocería, y entonces conseguimos, no es que sea una barbaridad, pero sí conseguimos que flexe un poquito más. Ya os digo que esta carrocería es algo rígida, más de la cuenta, pero con esto pues le quitamos, bueno, pues aunque sea un poquito, pues bueno, bienvenido sea, ¿vale? Eso es lo que le he hecho a la carrocería, que me parece bastante interesante. Luego en la mecánica, pues bueno, ya sabéis cómo suelo preparar los grupos C de Slotty y bueno, pues aparte de cambiar los cables y las trencillas, que por cierto, bueno, ya sabéis que a mí me gusta un tipo de trencilla, suelo montar la Scaleauto 1636, que me va muy bien. Me falta darle el retoque y doblar la punta, ¿vale?, hacia abajo. Me falta darle el retoque porque ahora lo tiraré a la pista para que veáis cómo va. Y bueno, lo que sí me parece todo un acierto, ya lo dije, ¿vale? Ya lo dije al principio del vídeo cuando presenté el coche. Lo que sí me parece todo un acierto por Slotty es que haya montado este tipo de guía con tornillo y con la tornillería métrica, el M2, aquí delante, como las antiguas guías de Black Arrow, para presionar la trencilla hacia el cable. He puesto la trencilla, el cable por detrás, sin terminal ni nada, y he apretado por aquí y se queda perfectamente fijada, con lo cual es mucho más rápido. Para mi gusto es mucho más rápido y efectivo, por lo menos por los que he probado por ahora son efectivos. Por supuesto que los cables pues son de mejor calidad, un poquito más fino, porque este coche al tener el morro muy bajo por delante de la carrocería hacia el chasis, pues hay que poner unos cables un poquito más finos, ¿vale?, que estén muy bien puestos hacia abajo para que permita que la guía se mueva libremente, ¿vale? Por supuesto he quitado del chasis todos los plásticos que hay cuando vas a montar en ángulo el coche. Los he quitado todos porque al final se van soltando y bueno, los tapones ya se cayó alguno y en fin, que prefiero quitar todo eso. Bien. Dicho esto, bueno, hay dos cosas importantes que suelo hacerle a los grupos C, aparte de cambiarle el cable y trencilla, ¿vale? Y es el eje delantero. ¿Cómo trabajar el eje delantero en un grupo C cuando trae los casquillos de plástico de serie? Entonces os voy a dejar el enlace, ¿vale? Os voy a dejar el enlace en el vídeo para que vayáis directamente a ver cómo se trabaja, porque ahí lo explico detenidamente. Entonces, entrar en ese vídeo lo veis porque no tiene sentido que vuelva a explicar todo el proceso cuando ya lo tenemos en el canal. Así que os dejo el enlace para que veáis cómo se trabaja exactamente el eje delantero en un grupo C del Lotus. Por lo menos a mí particularmente me va muy bien y me gusta bastante. Dicho esto, cuando ya lo hayáis visto, otra cosa que me gusta hacerle a este tipo de coche, a los Slotty, es configurar la bancada de tal forma que los 4 tornillos, los 2 delanteros los dejo apretados, pero suelo soltar un poquito para permitirle torsión al chasis bancada.
pero suelto un poquito sin pasarme, porque lo que no me interesa es que la bancada tenga este movimiento, ¿vale? Hacia adelante y hacia atrás. Entonces tengo que liberar esos dos tornillos delanteros de tal forma que se quede fija, pero, ¿vale?, al mismo tiempo que no se mueva. O sea, que esa rigidez que no sea del todo apretada, pero que tampoco se balancee toda la bancada hacia adelante y hacia atrás. Y una vez hecho esto, fijo con fija de tornillo. Yo utilizo esmalte de uñas de color rojo para verlo mejor y meto una agujita para que el tornillo se quede fijado a la bancada, y de esa forma me aseguro que en plena carrera no se suelten los tornillos y me cree inercias y pierda prestaciones el coche. Bien, esos son los tornillos delanteros. Los tornillos traseros hago lo mismo, pero los suelto. Lo suelto todo lo que pueda, bueno, todo lo que pueda, lo que cada uno estime oportuno. ¿Por qué? Porque lo que intento conseguir al soltarlos y trabajando en sinergia con los dos delanteros, que tienen que estar apretados, porque si no están apretados y la bancada, como os digo, se os queda con ese movimiento, con esa inercia hacia adelante y hacia atrás, no vais a conseguir este efecto. Entonces, una vez hecho los tornillos delanteros, nos vamos a los traseros, los soltamos y conseguimos este efecto que me encanta y va súper bien, que es que simulamos, a ver si lo veis bien, simulamos como si el coche tuviese suspensión, ¿vale? Claro, ¿qué recorrido le damos? Pues eso ya a gusto de cada uno. Una vez dado del recorrido, pues volvemos a fijar con esmalte o con fijatornillo, echamos una gota dentro, damos con una aguja para que el tornillo se quede en su sitio y no cree problemas en una carrera. Y de esa forma ya tenemos configurada la bancada. Y como veis, tenemos el efecto de la suspensión sin tener que llevar suspensión. Evidentemente, esto se hace para un reglamento que el coche va de serie. El coche va totalmente de serie, se permiten trencillas, se permiten cables, ¿vale? Pero todo lo demás es de serie. Y los neumáticos también se permiten que sean libres. En este caso me gusta usar en este tipo de coches, me gusta usar el compuesto rojo que tiene NSR de 19,8×10, que es el que se usa en los clásicos. Y está enfocado también a los clásicos del Lotus, tanto Grupo C como sus clásicos, ¿vale? De Le Mans. Y esto es lo único que le he hecho. La corona se mantiene, todo se mantiene, ¿vale? Exactamente igual. Así que con estos pequeños cambios y dándole una basculación adecuada a la carrocería y al chasis, que yo normalmente le suelo dar un poquito de más margen delante, le suelo dar unos 2-3 milímetros y detrás 1 milímetro, pues nos vamos a la pista, nos vamos al carril 7 y vamos a ver hasta qué punto es capaz de mejorar este Porsche 962 con este molde de carrocería. Pues nos vamos a la pista.